Hola, hoy es 29 de enero de 2026, jueves. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Bloomberg. Arrancamos con lo que está, en la mente de todos, los bancos centrales. Y como siempre, todas las miradas puestas en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha decidido mantener los tipos de interés. Así es, pero lo que me llama la atención no es la decisión en sí, que era más o menos la esperada, sino la votación. 10-2. No ha habido unanimidad. ¿Qué nos dice esa disidencia? Pues nos dice que el debate interno en la Fed es mucho más intenso de lo que parece. Claro. Esas dos voces pidiendo ya una bajada de 1/4 de punto son, la primera grieta visible en el consenso. Y no son dos voces cualquiera, no para nada. Uno de ellos es Christopher Waller, cuyo nombre suena con fuerza en la lista de posibles sucesores de Jerome Powell. O sea que es una señal muy clara para el mercado. Entiendo. Aunque Powell hable de una clara mejora y de que la ventana para un recorte se cierra, hay miembros muy relevantes del comité que creen que ya es hora de empezar a mover ficha a la baja. Es decir, que la puerta a los recortes no está cerrada, sino más bien entreabierta y con gente importante empujando desde dentro. Exacto. Y mientras en Washington debaten si bajar o no, en Brasil la situación es, radicalmente distinta. También han mantenido los tipos, pero en un estratosférico 15%. Una barbaridad. Y aún así ya anuncian que en marzo empiezan a recortar. Es que es un mundo completamente diferente. Brasil ha hecho sus deberes para controlar la inflación, que ya está en el 4,26% dentro de su objetivo. Y además tienen un viento de cola importante, ¿no? La fortaleza de su moneda, el real, que ha subido más de un 7% en el último mes. Un real fuerte abarata las importaciones y les ayuda a anclar los precios. Pero siempre hay un pero en Brasil. Siempre. La gran sombra que planea sobre su economía sigue siendo la misma. La preocupación por el aumento del gasto público del gobierno de Lula da Silva, que podría echar por tierra parte de este esfuerzo. Y de la contención en Brasil a la preocupación en Asia. Singapur también mantiene su política, pero nos deja un aviso para navegantes. Elevan su previsión de inflación para este año. ¿Sí? ¿A qué se debe este nerviosismo en una de las economías más dinámicas del mundo? El problema de Singapur, entre comillas, es que su economía va como un tiro. Creció un 4,8% el año pasado, su mejor dato en 4 años. Y el motor de ese crecimiento tiene un nombre claro. Inteligencia artificial. La demanda global de semiconductores para alimentar esta revolución está disparando su economía, y las autoridades monetarias temen que ese sobrecalentamiento se traslade a los precios. Ya veo. Por eso lanzan esa advertencia. Están diciendo, cuidado, que el crecimiento es bueno, pero no a cualquier precio. Es increíble cómo el tema de la inteligencia artificial empieza a aparecer como un hilo conductor en casi todo. En todo. Pero antes de meternos de lleno en eso, todas estas decisiones de los bancos centrales están agitando el mercado de divisas. El dólar vuelve a caer a pesar de los intentos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de defender una política de dólar fuerte. Parece que no le hacen mucho caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado escucha más al presidente de Estados Unidos, que ya dijo sentirse cómodo con un dólar más débil. Claro. Los inversores están interpretando esto como luz verde para apostar por una devaluación a largo plazo. La preocupación de fondo es la combinación de una política que parece favorecerlo y unos déficits fiscales gigantescos. Y un dólar más débil, por supuesto, suele significar materias primas más caras. Siempre. El petróleo ya lo está notando, con el Brent superando los $69, su máximo en 4 meses. Aunque aquí el catalizador parece ser mucho más inquietante. Mucho más. Aquí la geopolítica de la vieja escuela vuelve al centro del escenario. Las advertencias del presidente de Estados Unidos a Irán sobre el acuerdo nuclear, con buques de guerra moviéndose hacia la región. Disparan todas las alarmas. Exacto. El mercado inmediatamente pone en precio el riesgo de una interrupción del suministro en el estrecho de Hormuz y el precio del crudo reacciona al alza. Es un recordatorio de que, por mucha tecnología que haya, el control de la energía sigue siendo un punto de fricción global. Y si el petróleo sube por la geopolítica, el cobre lo hace por la tecnología. Ha tocado un máximo histórico por encima de los $14.000 la tonelada. Es una subida meteórica. ¿Quién está detrás de esto? Principalmente la especulación de los inversores en China, que ven el panorama completo. Por un lado, la caída del dólar que comentábamos. Y por otro. Y por otro, y volvemos al tema central, el boom de la IA, los centros de datos, la robótica, las nuevas infraestructuras energéticas para alimentarlos, todo eso es un devorador de cobre. Están apostando al futuro. Es una apuesta directa al futuro tecnológico. Creen que esta demanda no es algo pasajero,
sino un cambio estructural que necesitará cantidades ingentes de este metal. O sea que el mismo fenómeno que impulsa la economía de Singapur está disparando el precio de un metal básico. Fascinante. Así es. Y hablando de metales, en Estados Unidos hay una situación muy particular con el aluminio. Ha surgido algo llamado la prima del aluminio, que se ha disparado. A ver si lo entiendo. ¿Es como una tarifa extra que se paga allí solo por recibir el metal? Exactamente. Es el sobrecoste por la entrega en el medio oeste americano. Y esa tarifa de entrega se ha disparado por una razón muy concreta. ¿El arancel? El arancel del 50% a las importaciones que impuso el presidente de Estados Unidos. En la práctica, es un impuesto que ha provocado que el precio del aluminio dentro de EU suba mucho más que en el resto del mundo. ¿Y ese coste? Al final, Lo paga quien compra un coche, una lata de refresco o cualquier producto que use aluminio. todo acaba llegando al bolsillo del ciudadano. Y este invierno, en Estados Unidos, está llegando de forma muy directa a través de la factura de la calefacción, que coincide con una hora de frío tremenda. Sí, el golpe es doble. Los precios de la electricidad y el gas para el consumidor subieron un 7,7% en diciembre, casi el triple que la inflación general. Casi nada. El coste medio para calentar una casa este invierno se estima en casi $1.000, casi un 10% más que el año pasado. Y aquí también entra en juego la IA, ¿verdad? Aquí, de nuevo, la IA echa más leña al fuego. La demanda eléctrica de los gigantescos centros de datos es tan brutal que en algunas zonas, como Virginia, ha disparado los precios de la electricidad al por mayor para todo el mundo. Es la paradoja de nuestro tiempo. La misma tecnología que promete un futuro increíble está creando tensiones muy reales en el presente. Desde los metales hasta la factura de la luz. Cambiemos de continente y pongamos el foco en China, donde parece que están adoptando una postura más realista, por decirlo así. Totalmente. Más de una docena de provincias, incluidas potencias económicas como Guangdong y Zhejiang, han rebajado sus objetivos de crecimiento para este año. Y esto es la antesala de algo más grande. Efectivamente, probablemente de una rebaja del objetivo de crecimiento nacional por primera vez en 4 años. Después de 3 años anclados en un alrededor del 5%, es muy posible que lo sitúen en un rango del 4,5 al 5%. Es una señal de pragmatismo. Sí, reconocen que tienen desafíos importantes, sobre todo la debilidad del consumo interno, y prefieren fijar metas más alcanzables. Y mientras la economía se enfría, la política se calienta. Y mucho. Estamos viendo una de las purgas más grandes en el ejército chino desde que Xi Jinping llegó al poder. Así es. Se habla de corrupción, pero la acusación de fondo parece otra. La acusación de fondo es la lealtad. La campaña, que empezó a mediados de 2023, se ha llevado por delante a ministros, a altos mandos. Incluso a figuras que parecían intocables. Exacto, como Zhang Youxia, el militar de más confianza de Xi. La acusación formal es clave. Desafiar al sistema donde el presidente de la Comisión Militar Central tiene la responsabilidad última, o sea, desafiar a Xi. Directamente. Esto sugiere que la lealtad política es el factor decisivo, por encima de todo. Y en medio de todo esto, sale un informe de la inteligencia estadounidense que es, bueno, casi surrealista, hablando de misiles llenos de agua en vez de combustible. Sí, es un detalle que parece de película, pero es muy revelador. Demuestra hasta qué punto la corrupción ha podido mermar la capacidad operativa real del ejército chino. ¿Y qué conclusión sacan de eso? Pues la conclusión de los analistas de inteligencia es interesante. Al ser consciente de estas disfunciones, es posible que Xi sea ahora menos propenso a lanzarse a una aventura militar importante a corto plazo. Primero tiene que limpiar la casa. Primero, a fondo. Volvamos al epicentro de muchas de estas historias, el sector tecnológico y la carrera de la IA. Las cifras que se mueven son mareantes. OpenAI podría buscar una financiación que la valore en $100.000 millones. Cuesta hasta procesar ese número. Es una cifra astronómica. Pero lo interesante es quién está dispuesto a poner el dinero. Fíjate, Nvidia, que fabrica los chips que son el cerebro de la IA, y Microsoft y Amazon, que venden los servicios en la nube donde corre esa IA. Están invirtiendo en su propio ecosistema. Exacto. Están construyendo un ecosistema que se retroalimenta y que es casi imposible de replicar para quien llegue tarde. Nvidia podría poner hasta $30.000 millones. Hablando de Microsoft, es curioso. Presentan buenos resultados, pero las acciones caen. A los inversores parece que no les convence del todo esta apuesta masiva. Les preocupa el coste. Los gastos de capital de Microsoft se han disparado un 66% en un año, hasta los $37.500 millones.
Claro, para construir toda esa infraestructura. Y al mismo tiempo, ven que el crecimiento de su negocio tradicional en la nube, Azure, se ralentiza un poco. Es la gran pregunta del mercado ahora mismo. ¿Compensará la inversión en IA esta ralentización? ¿Y Microsoft qué dice? Microsoft dice que sí y saca pecho con sus 15 millones de suscriptores de pago para su herramienta Copilot. Pero el mercado de momento tiene dudas. Y si Microsoft tiene dudas, Tesla parece que no tiene ninguna. Su giro hacia la IA es total. Absoluto. Van a gastar 20.000 millones este año en robótica e IA. Y lo más impactante, anuncian que van a dejar de fabricar sus modelos más icónicos, el Model S y el Model X. Es un movimiento muy radical, sí. Están dejando un hueco enorme en el mercado del coche eléctrico de lujo. Totalmente. Es una apuesta de todo o nada por parte de Elon Musk. Cree que el futuro valor de Tesla no está en vender coches, Sino en la inteligencia artificial. y en el software de conducción autónoma y los robots. Para financiar esa visión, sacrifica sus modelos de mayor margen y además invierte 2.000 millones en su otra startup XAI. Es una estrategia de altísimo riesgo. Muchísimo. Mientras Tesla se enfoca en robots, deja el campo libre en la gama alta. Un hueco que los competidores, sobre todo los chinos, están deseando llenar. Y justo que lo mencionas, porque en China no están de brazos cruzados. Una startup llamada DeepSeek está pisando el acelerador para competir con OpenAI y Google. Sí, DeepSeek es el ejemplo de que esta carrera es global. Están desarrollando un motor de búsqueda multimodal, que entienda texto, imágenes y audio. Y apuestan por algo que llaman agentes de IA. Sí, que son herramientas diseñadas para hacer tareas complejas de forma autónoma con mínima intervención humana. Es la siguiente frontera de la IA y los chinos quieren estar ahí desde el principio. Mientras la tecnología vuela, el sector del automóvil más tradicional parece que se enfrenta a una tormenta perfecta. Los resultados de Hyundai, por ejemplo, han sido un jarro de agua fría. Sí, sus beneficios cayeron un 40% en el último trimestre y sufren por varios frentes a la vez. Por un lado, los aranceles. Los aranceles en Estados Unidos les hacen mucho daño y por otro están viendo cómo el entusiasmo por el vehículo eléctrico se está enfriando en algunos mercados clave. Y para rematar, El presidente de Estados Unidos ya ha avisado de que piensa volver a subir los aranceles a los coches hasta el 25%. El panorama para ellos es muy complicado. y si para Hyundai es complicado, lo del Reino Unido es un drama. La producción de coches allí ha caído a niveles de 1956. Fíjate, es un desplome histórico. Es que a ellos se les ha juntado todo. Los efectos a largo plazo del Brexit, la escasez de semiconductores, los aranceles estadounidenses Y un ciberataque, ¿no? y, por si fuera poco, un ciberataque que tuvo paralizado durante 6 semanas a su mayor fabricante, Jaguar Land Rover. Es un cóctel mortal para una industria que fue el orgullo del país. Nos movemos ahora al terreno puramente político, empezando por esa escalada de tensión con Irán que ya comentábamos. La situación es delicada. El presidente de Estados Unidos ha subido el tono de forma muy clara, moviendo material bélico a la zona y dando un ultimátum. O negocian un nuevo acuerdo nuclear o se arriesgan a una acción militar. Exacto. La respuesta de Irán ha sido la previsible. Dicen estar abiertos al diálogo, pero avisan de que si se sienten atacados, su respuesta será contundente. Un juego de alta tensión. Y que mantiene en vilo a toda la región y a los mercados energéticos. Y de la tensión exterior a la política interna de Estados Unidos, donde también hay movimientos que se están interpretando en clave muy política. Sí, la creación de esa nueva unidad antifraude en el Departamento de Justicia. El detalle clave es el objetivo que ha señalado la propia Casa Blanca. Claro. Los programas de servicios sociales en estados gobernados por demócratas como Minnesota y California, al fijar ese objetivo tan específico justo antes de las elecciones de mitad de mandato, es inevitable que se vea como una maniobra con una fuerte carga política. Y ya que mencionas Minnesota, precisamente allí, un juez federal ha lanzado una crítica durísima contra el Servicio de Inmigración, el ICE. Durísima es poco. El juez Patrick J. Shields ha documentado que la agencia ha violado órdenes judiciales directas casi 100 veces en 74 casos distintos solo en lo que va de año. Y dice que la cifra real es mayor. Sí, el propio juez añade que está convencido de que la cifra real es, casi con toda seguridad, mucho mayor. Es una reprimenda judicial de un calibre extraordinario. Para terminar, viajamos a Rusia, donde su economía de guerra parece que está empezando a dar síntomas de agotamiento. Totalmente. El crecimiento de su industria de defensa se va a frenar en seco.
¿De cuánto estamos hablando? Pues es un cambio drástico. Después de crecer a ritmos del 30% en los últimos años para alimentar la maquinaria bélica, la previsión para este año es de solo un 4 o 5%. ¿Y esta desaceleración no es casual? No, refleja un cambio de prioridades forzado en el Kremlin. ¿Forzado por qué? ¿Se están quedando sin recursos? Se están enfrentando a la dura realidad de las restricciones económicas. Los ingresos por el petróleo son menores y las sanciones, aunque lentamente, hacen mella. O sea que tienen que elegir. Tienen que elegir entre seguir aumentando el gasto militar de forma desbocada o intentar mantener una mínima estabilidad económica y controlar la inflación. Y parece que ya han elegido. Parece que han decidido que no pueden seguir con el pie a fondo en el acelerador. De hecho, los desembolsos relacionados con el conflicto van a bajar casi un 11% este año. La sostenibilidad fiscal empieza a imponerse. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.